Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Bienvenidos sean todos, hermanos, a este espacio de reflexión, a este espacio donde nos reunimos todos por medio de este canal para poder reflexionar, nutrirnos de la palabra de Dios y poder compartir con cada uno de ustedes. Para mí es un gusto estar este día con ustedes y comparto aquí con el hermano Luis. Hermano, bienvenido, gracias de verdad por estar conmigo disfrutando de esta bonita palabra. Gracias, hermana. Vamos a dar inicio a este programa del Pan del Día del Señor con la oración inicial y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, gracias por tu gran amor para con cada uno de nosotros. Te pedimos que tu palabra sea luz en nuestra vida, para que nos guíe siempre por el camino correcto al cual tú nos llamas. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este domingo 16º del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio de San Marcos 6, 30-34, en el cual se nos menciona, se nos dice cuál es la alegría de aquellos discípulos que van a la misión. Pues en esta mañana, hermana Reina, el Evangelio es bien fundamental en nuestra vida, compacto y preciso, porque nos muestra también el sentido y la alegría de estos apóstoles, cómo van, anuncian y predican esa buena nueva, la cual Jesucristo les había transmitido. Creo, hermano, ahí en la parte, me gusta cómo se encabeza esta lectura que dice Jesús, pastor y profeta. En la parte de encargarse de compartir la palabra a los demás, también era un pastor, un guía, una persona que cuida a sus ovejas. Y en este momento que ellos van a predicar, y dice la lectura, se encuentran cansados, se encuentran fatigados de la misión. Él es tan cuidadoso, Jesús es tan cuidadoso en ese aspecto, que Él está pendiente de sus ovejas, más de sus ovejas cercanas, ¿verdad?, las que andaban con Él. Aparte también encontramos en la Biblia tantos pasajes donde Él se encarga también de la muchedumbre, de las que lo siguen. Aparte de cuidar qué iban a comer, a cuándo iba a sanar, en este pasaje precisamente se encarga de los suyos, se encarga de los que andaban cerca con Él, de sus discípulos que se estaban encargando de esa misión de predicar. Entonces, hermano, también Él los aparta a un lugar, los aparta a descansar, no solamente en descansar por dormir, sino que descansar con y para Él. Entonces, este acompañamiento que hace Jesús, a mí en lo personal, me llena de esperanza, hermano, de decir, estoy en la misión y el Señor también me hace descansar con Él y en Él. Entonces, ese descanso es el que a veces reconforta, ¿verdad? Sí, hermana Reina, se lo presenta a Jesús como un modelo de pastor, no exprimidor, sino que un modelo de pastor que ha enseñado y que sabe que sus discípulos necesitan un descanso, necesitan que comer. Porque me imagino que la trayectoria había sido un recorrido muy largo para el anuncio del Evangelio. No como en nuestros días, que quizás tomamos o abordamos un bus, un carro, una motocicleta para ir a anunciar el Evangelio. Imagino que en ese tiempo quizás, por muy poco, quizás tenían algún su burrito. Entonces, el cansancio físico de los apóstoles como modelo Jesucristo se los nota.
se los lleva a una parte solitaria donde les dice, coman. Imagino que les ha de haber notado ese cansancio físico, pero como el trabajador siempre necesita alimentarse, Jesucristo ve en ellos esa necesidad de comer, de descansar. Aparte también nos habla en este momento Jesús de poder también nutrirnos no solamente de aquel descanso, de aquel alimento, sino el poner atención en su palabra para poder nosotros darle a los demás. No podemos dar algo que no tenemos, y por eso este evangelio también nos invita a que podamos escuchar y seguir aprendiendo de Jesús para saber qué es lo que tenemos que ir a darle a los demás. A veces cometemos el error de nada más dar y no recibir nada, no crecer en nada espiritualmente. Entonces vamos a llegar a un punto de que vamos a ser vendedores de nuestras propias ideas, vamos a hacer nuestro servicio como activismo, hermano. Muchas veces pues nada más damos, hacemos, pero no estamos recibiendo, nosotros no nos sentimos necesitados y no nos nutrimos y no crecemos en esto. Entonces no podemos ir a darle a los demás, hermano, como Jesús lo hizo en este pasaje, si no recibimos también nosotros, si no estamos dispuestos a recibir de su palabra y poder saber que lo que vamos a ir a replicar con los demás pues son las palabras de Él mismo. Y si no aprendemos de Él y si no estamos cerca del Maestro, pues lo que vamos a ir a poner es nuestra propia cara. Y sabemos que en el servicio y en el discipulado y en el ser cristiano y en la misión evangelizadora, pues Jesús nos invita a que seamos instrumentos de Él, no instrumentos propios, pues no somos nosotros como cara, sino que somos palabra de Dios, que la hacemos vida con los demás y somos replicadores de eso. Ante esta alegría, los discípulos pues de llegar hacia Jesús y contarle toda esa experiencia que habían vivido, no se quedan ahí solamente, sino que los menciona el Evangelio que toman una barca. En este caso, la barca es nuestra iglesia, la que siempre está en servicio hacia los más necesitados. Y no solamente se quedan en una barca, sino que dan un paso más, van al otro lado y van justamente con Jesús, porque Él es el modelo quien les ha enseñado todo este proceso de servicio. Van y se encuentran al otro lado con muchas personas necesitadas, personas que quizás necesitaban alguna palabra de consuelo, personas que quizás necesitaban algún pedacito de pan, comida, y ante esto la actitud de Jesús es la misma siempre, la misma que ve la necesidad de aquella persona que sufre y ayuda. No se queda con los brazos cruzados, pero siempre ayuda al discípulo a poder ir más allá. No solamente que se quede en una alegría, sino que va más allá el discípulo, va más allá del servicio. No solamente vive su retiro la persona y ya se queda ahí, sino que es una invitación más allá. Dar un paso más, subirse a la barca, caminar, remar mar adentro, hermana Reina. Y me gusta esa parte que dice el hermano Luis, de que Jesús no se quedaba solamente con alguna cosa, sino que Él hacía un poco más. Y creo que el corazón del Maestro, hermano, en esta lectura especialmente, es aquel que ve, que tiene compasión por los demás y que enseña. Entonces ese corazón de Jesús que nos enseña a nosotros también a hacer con los demás, es primero ver, como usted dice, nuestra realidad, ver la realidad en la que estamos, ver si hay hermanos que necesitan un poco más de nosotros para lo que usted dice, hermano, dar una milla más, dar un poco más de lo que se nos está pidiendo. Después también tener compasión, o sea, actuar por los demás, no solamente verlo y decir, pobrecito, él necesita o algo, sino que el Señor nos invita a tener compasión, y no solamente es tener lástima, porque lástima y compasión es muy diferente, y poder venir y hacer más por el hermano, y poder hacer un poco más, actuar desde nuestro corazón y también enseñar la palabra de Dios. Entonces, a nosotros pues como misioneros, como personas que estamos en este camino, nos invita el Señor en este día, venir y enseñar, ver a los demás y actuar, como decía el hermano, sino que poder dar un poco más, poder comprometernos también a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestros ojos como discípulos,
para poder dar de verdad el rostro de Jesús a los demás. El modelo de Jesucristo siempre nos va a presentar como esa persona que está siempre atenta a escuchar las necesidades de las personas. Y en este caso, siempre estuvo ahí presente ante la necesidad. La necesidad de aquellas personas quizás que tal vez no tenían quien por ellos. Jesús siempre estuvo ahí. Y esa es la enseñanza que transmite a los apóstoles. Ahora, hermana Reina, ¿cómo podemos aplicar este evangelio en nuestra realidad, en nuestra sociedad, en nuestro hogar, en nuestra familia? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? De manera personal, creo que lo primero es evaluar cómo está mi relación con Dios, evaluar qué es el ruido externo que tal vez no me deja avanzar. Muchas veces tenemos mucho odio, rencor, soberbia dentro de mi corazón que no me deja tal vez avanzar con los demás y ser de verdad una discípula misionera en salida, como dice ahora en el marco de la Asamblea Eclesial. No me permite ser eso con los demás, pero también con la familia, con los demás, pues imitar a Jesús en este pasaje, tener compasión, hermano, ver la realidad de los demás, ser empático muchas veces. Como a mí no me ha pasado el problema suyo, yo no lo entiendo y simplemente me hago a un lado. El Señor nos invita, pues, como lo que usted me preguntaba, el poder venir y entregar de verdad mi vida a los demás, pero también no solamente darla, sino que también escucharlo a usted como mi hermano, estar pendiente de sus necesidades, y el Señor me invita a ponerlo en práctica con los que tengo más cerca, con sus amigos, sus compañeros de trabajo, su familia. Me invita también a ser multiplicador de la palabra de Dios, pero no solamente de la palabra como decía el Evangelio, de venir y nada más hablar con la reflexión que usted y yo estábamos haciendo hace rato, sino que practicarlo y que los demás vean en mí el rostro de Jesús y yo en ellos. Sí, la verdad, hermana Reina, que aplicando este evangelio en nuestra vida, pienso de que me dice mucho, y tal vez a las personas que nos están viendo también les ha de decir un poquito o algo, porque en realidad muchas veces la alegría que quizás encontramos en el servicio de Dios se nos va acabando poco a poco. ¿Por qué? Porque quizás agarramos las cosas muy a la ligera y me comprometo muy luego. No le damos un espacio al Señor para que le vaya formando como Jesús formó a sus discípulos y luego instituirlos ya apóstoles de la iglesia, ¿verdad? Entonces pienso que el camino de Dios es un proceso. Yo en lo personal lo he tomado así, en mi vida personal, como un proceso que he ido pausa a pausa. No tomar las cosas a la ligera, porque muchas veces tomar el servicio de Dios a la ligera muchas veces fracasa en nuestra vida, porque quizás no tengo la suficiente madurez espiritual todavía, porque estoy aprendiendo de los demás. Y eso es lo que le impulsa a uno entonces irse comprometiendo paso a paso en el servicio de Dios. No quedarme estancado, hermana Reina, no quedarme ahí nomás solamente con lo que voy a aprender de las personas que me están enseñando. Como en este caso los apóstoles, ¿verdad? Ya el Evangelio lo menciona, que Jesús es ese modelo de pastor que ve la necesidad de las personas que estaban sin pastor, como ovejas descarriadas. Entonces ve la necesidad y acude ahí. Y muchas veces quizás yo puedo ver la necesidad de aquellas personas que quizás necesitan dinero. Muchas veces no tenemos, porque es lo que muchas veces nos hace falta en nuestra vida. Vamos sobreviviendo con lo justo y con lo necesario que Dios nos da, ¿verdad? Pero ante eso quizás en mi vida me he quedado un poco muy corto en el sentido de decir, bueno, ¿y qué hago pues? ¿Cómo le ayudo a aquella persona? ¿Cómo ayudo? Si muchas veces estamos pero escasos de dinero. Pero ahí es donde también entra la misión de Jesús, y tenemos que tomar en cuenta ese ejemplo que Él nos da. No solamente se puede ayudar materialmente a las personas, con una oración que usted haga por la persona, yo pienso que ayudaría mucho también.
porque Dios sabe la necesidad que pasamos hoy en día. Y ante esto, pues, Jesús siempre está allí, presente en nuestra vida, animándonos. Como decía, no quedarnos estancados solamente en un lugar, que qué bonito el servicio de Dios y hasta allí, sino que un proceso, el camino de Dios es un proceso que nos va formando y a través de esa formación poderle ir dando las respuestas al llamado que Jesús me hace, hermano. Quizás retomando sus palabras, hermano, bastante sabias, venir y decir, pongo a disposición mi tiempo, por ejemplo, pongo a disposición el cuidado de un anciano, si usted sabe que a su alrededor hay personas que necesitan, pongo a disposición una hora, por ejemplo, para orar por estos hermanos. Y como decía el hermano Luis, no es necesario muchas veces tener cosas materiales para poder empezar a servir, sino que primero tener un corazón dispuesto a la misión, dispuesto a servir, como lo tenía Jesús en este pasaje, no se quedó con nada, Él daba todo de sí, desde Él mismo que se dio, ¿verdad?, por nosotros, hasta todas sus enseñanzas y todos sus ejemplos que son para nosotros nuestra guía, hermano. Es lo que tenemos que replicar a Él. Y así como Él nos enseñó, pues ayudar a los demás, como decía el Evangelio, ser pastor, enseñar, guiar, pero también llenarme de Él para poder darle algo a los demás. Porque si yo no me lleno de Jesús, los demás no van a ver a Jesús en mí. Entonces es el llamado de este día, el poder ver con el corazón de Jesús a los demás, el poder ayudar desde nuestras posibilidades, que eso no sea impedimento, ¿verdad, hermano? El no tener el dinero, por así decirlo, para poder hacer y deshacer, sino que desde su realidad podemos ayudar a los demás, podemos estar pendientes de las necesidades de los demás, podemos servir realmente, aunque no tengamos ni un dólar. Entonces, el tener ese corazón dispuesto para poder darle a los demás, creo que es lo principal, ¿no? Fíjese, hermana Reina, para ir ya terminando un poquito, quiero traer a la realidad un punto bien importante que muchas veces se nos escapa, puede ser a nosotros mismos. En este caso, la realidad de nuestra iglesia, que quizás muchas veces solo somos buenos para criticar, en el sentido que quizás no sabemos la situación de la persona. En este caso, nuestra iglesia es bien ofendida por las personas que ofenden a nuestros sacerdotes, y las personas no saben el cansancio que llevan estas personas, porque el Evangelio lo recalca, viene Jesús y se los lleva a descansar a una parte de sus hijos. El modelo del maestro, hermano Rey, que quizás los está mostrando Jesús también a nosotros. ¿Qué tipo de modelo tenemos que ser? Porque muchas veces solo somos buenos para criticar el servicio del sacerdote, el compromiso del sacerdote, la entrega del sacerdote, pero ¿y nosotros? Esa es la sociedad que muchas veces vamos a encontrar en nuestra realidad. La sociedad que solo es buena para poner el dedo, señalar, pero se quedan ahí nomás, ya no dan un paso más. Lastimosamente, quizás le puedo llamar así, quizás son las personas que quizás andan descarriadas verdaderamente y no quieren ser guiadas por Jesús, porque Jesús muchas veces se les acerca a través de una palabra que tal vez usted ha compartido con algún hermano que quiere que se acerque a la iglesia y no quieren, y Jesús respeta, pero ante eso vale la pena recalcar que estas personas no quieren nada verdaderamente con el servicio de Dios, pero sí son buenas para criticar. Y no saben, hermana Reina, nosotros que estamos adentro de la realidad de la iglesia, sabemos el cansancio que pasan nuestros sacerdotes, el cansancio que implica, en este caso, en nuestros Lourdes, el sacerdote celebrar 3 misas, 4 misas. Ahora, en nuestros días, antes eran más misas. Yo, en lo personal, si hubiera sido sacerdote, quizás no hubiera aguantado un trabajo así tan pesado. Por lo tanto, el sacerdote necesita descanso. No podemos recargarle mucho trabajo, porque en realidad
mucho trabajo estresa también y necesita descanso, necesita apoyo. Y en este caso, pues, el apoyo que los sacerdotes tienen son todos nosotros. Y eso es lo bueno, apoyar a los sacerdotes, porque tarde o temprano se van cansando y la edad va avanzando en ellos. ¿Sí? Sí, quizás ahí, como recalca el hermano Luis, pues tener un corazón empático, ¿verdad? Es lo que nos invita la lectura, poder ponernos en los zapatos de todos los demás, así como decía el hermano, de los sacerdotes también, de todos los laicos comprometidos, de todos los que estamos acá y los que están fuera. No nada más ver algunas cosas, sino que también ver desde el corazón de Jesús, que es lo que nos invita esta lectura a reflexionar. Ya como para ir finalizando, hermano, quizás tomar el ejemplo de Jesús al pie de la letra. Cansa muchas veces, es difícil seguir a Jesús al pie de la letra como Él nos enseña, nos hace rendirnos a nosotros mismos, nos hace abandonar y renunciar a muchas cosas que no estamos dispuestos a dejar el 100%, pero el Señor, como un buen pastor, pues siempre va detrás de la que se ha perdido y la regresa al redil. Así que, hermano, gracias por compartir tantas palabras sabias conmigo y poder reflexionar este evangelio con todos ustedes también. Les invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Recorriendo la Fe, y a seguir a la página de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Facebook, darle like y compartir para que llegue este mensaje a más personas. Gracias, hermana Reina. Para mí también ha sido un gusto compartir con usted la palabra de Dios y reflexionar un poco, ¿verdad?, en base a las experiencias y el contexto de la palabra que nos está invitando a seguir más allá, no quedarnos quietos. Entonces, con esta actitud nos vamos a despedir con nuestra oración final. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca lo dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.